Primero que todo, bienvenidos, saludos cordiales a los espectadores de la revista Saga. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro programa Saga sin Fronteras, en donde buscamos que filósofos en el extranjero hagan comunidad en nuestro país. Eh, este programa va en vía de nuestros objetivos como revista estudiantil. En primer lugar, sería el de crear una comunidad académica, y en segundo lugar, el objetivo de difundir contenido filosófico para un público amplio. Eh, Hoy nos encontramos con el profesor Vicente Raga. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento por hacer parte de esta conversación. El profesor Vicente Raga hoy nos va a acompañar en el rol de entrevistador. Él es doctor en filosofía de la Universidad de Valencia, licenciado en filosofía y en comunicación audiovisual. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Rutgers, en la Universidad de Cartagena, acá en Colombia, en la Universidad de Antioquia y, por supuesto, en nuestra Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia. Su área de trabajo es la filosofía moderna, con un énfasis especial en temas epistémicos y morales. También interesado en cuestiones éticas y políticas en Platón y algunas corrientes del periodo helenístico, principalmente en el escepticismo pirrónico y en el académico. Cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas internacionales, así como ediciones de libros colectivos, traducciones al francés y al inglés, al español, de libros y artículos. Es autor de un par de libros, uno dedicado a problemas contemporáneos de la teoría del conocimiento y otro sobre el escepticismo en la modernidad. Bienvenido, profesor Raga. Gracias. Hoy tenemos como invitado especial al profesor Ignacio Pajón Leira, quien es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, con tesis categorías y supuestos del escepticismo pirónico, dirigido por Tomás Calvo Martínez. Es profesor titular del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid desde 2011. Su principal campo de estudio es el escepticismo pirónico. Su trayectoria investigadora, al menos en filosofía, se caracteriza por sus prolongadas estancias en centros de investigación en diversos países como Francia, México, Chile y Alemania. Ganó en 2020 el premio Diderot de ensayo por su obra La tinaja de cristal, y por supuesto también ha desarrollado una extensa actividad teatral, como en obras como El Muérdago, Un ciudadano anónimo, Orfeo, Cualquier lugar, cualquier día, El capricho de los dioses, Un juego de niños, Defensa nacional, Eternidad y El troquel. Asimismo, es editor, es cofundador junto a Conchita Piña e Isaac Juncos de la editorial teatral Ediciones Antígona, de la que es director literario. Bienvenido, profesor Ignacio, a este espacio. Sin nada más que agregar, le doy la palabra al profesor Vicente Raga, y mucho gusto tenerlos a ambos en este espacio. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias al profesor Ignacio por, digamos, prestarse o brindarse a esta posibilidad de una entrevista. He de decir que no soy especialista en escepticismo antiguo, aunque sí lo he trabajado, y de hecho sus libros los tengo por aquí sobre escepticismo, el de Claves para entender y el más grande, también lo tengo, los dos por aquí, que he subrayado bastante en su momento porque me han sido útiles. Entonces, pues eso, que lo conozco, aunque no lo conozco en persona, pero sí conozco alguna de sus obras y pues me parece genial poder hacerle una entrevista y preguntarle y algunas inquietudes y que lo conozcan en Colombia y en otras partes. Me parece que es una muy buena idea, una muy buena oportunidad. Así pues te voy a preguntar algunas cosas. Me imagino que muchas de las preguntas que te voy a hacer te las habrán hecho otras veces, pero de todos modos, me perdonas, también he mirado un poco así a ver qué había por ahí, entrevistas y demás, para informarme un poquito. Y bueno, pues te pregunto lo primero, y es quizá muy obvio, pero la pregunta, dado que eres dramaturgo y filósofo, ¿no? Y uno se preguntaría al estilo de esta elegía de Hölderlin de para qué poetas en tiempos de penuria, para qué dramaturgos o filósofos en tiempos de penuria,
¿Cómo es que te decidiste por la filosofía y además por la filosofía antigua? Si pudieras contarnos un poco sobre ese inicio de tu carrera, de tu interés en la filosofía antigua y en la dramaturgia. Pues no sé, me parece que podríamos empezar por ahí. Muy bien. Muchas gracias, Vicente. Encantado de conocerte virtualmente y muchas gracias por la presentación. Sí, pues es un poco extraño, es verdad. No es un perfil que se dé con mucha frecuencia, este perfil híbrido entre la filosofía y el teatro, tener un pie en cada espacio y al mismo tiempo es algo que, aunque sea un poco fuera de lo habitual, a mí me gusta mucho y no quiero abandonarlo. Me gusta mucho el teatro, me gusta seguir vinculado con el teatro y me apasiona, por supuesto, también la filosofía y les encuentro puentes y nexos de unión. Pero ha sido un poco casual que acabase dedicado a las dos cosas al mismo tiempo y que tuviese esa especie de perfil híbrido y mezclado. Por vínculos familiares, siempre he tenido mucho contacto con el teatro. Mi padre, sobre todo, escribía mucho texto sobre teatro. Estaba muy vinculado con la familia de Antonio Buero Vallejo. Me he criado en parte yendo y viniendo a la casa de Antonio Buero Vallejo y aprendiendo muchísimo de él. Recuerdo, de hecho, de pequeño, que él siempre me estaba dando textos de teatro para que los leyese cuando todavía no, digamos que no tenía casi ni formada la cabeza en lectura y recuerdo haber leído de pequeño casi más teatro que narrativa, que cuentos o cosas por el estilo. Y las primeras veces que empecé a escribir de adolescente me salía con forma de teatro. Ya directamente esa era mi lenguaje natural a la hora de escribir, me salía con forma dialogada. Y siempre he tenido esa intención de cultivarlo de algún modo y de no perderlo. Y al mismo tiempo, a nivel de estudios, cuando decidí estudiar filosofía, me encontré con que había muchísimo vínculo en común y que además me parecía que tenía mucho sentido. Si quería ser dramaturgo, qué mejor que la filosofía para darle un contenido a lo que escribiese dramatúrgicamente y al mismo tiempo, si quería escribir filosofía y dedicarme a la filosofía, qué mejor que el espacio del diálogo en el teatro para ponerlo en funcionamiento. Así que fue un poco casual encontrarme con los dos perfiles al mismo tiempo. Recuerdo cuando empecé a estudiar filosofía en la Complutense, el año de primero de carrera, que en cada descanso entre clases estaba con la cabeza llena de ideas por toda la novedad que supone estudiar filosofía cuando te acercas a ese tipo de contenido y cada clase te supone un nuevo descubrimiento y es un despertar maravilloso. Y con la cabeza llena de ideas, no podía parar de ponerme a escribir en cada descanso que tenía, en cada hueco entre clases. Y eso que escribía tenía que ver con las clases que había recibido, pero a veces tenía forma de obra de teatro y a veces tenía forma de ensayo. Incluso a veces tenía una forma un poco mixta, un poco híbrida. Así que quise desde el primer momento mantener las dos vocaciones vivas, no matar ninguna de las dos vocaciones porque la otra se me superpusiera a la anterior. Y resultó bastante difícil, la verdad, bastante complicado, porque los dos son campos muy absorbentes y te arrastran mucho, los dos demandan mucho, los dos quieren toda tu atención de alguna forma. Y sobre todo recuerdo que en el periodo, por ejemplo, del doctorado, no podía dedicarle nada de tiempo al teatro, porque si le dedicaba algo de tiempo al teatro, lo sufría mi tesis, así que tenía que estar centrado por completo en la filosofía. Y en algunos otros momentos de mi vida estaba más dedicado al teatro. Al acabar la carrera de licenciatura, por ejemplo, al acabar, hubo un momento en el que pensé que a lo mejor había más futuro laboral. Las dos cosas tienen un futuro laboral de entrada cuando eres estudiante que pienses que es maravilloso, pero quizá pensaba que tenía más salida laboral dedicarme al teatro que a la filosofía y estaba muy involucrado. Me experimenté también a producir algunos textos y pensé que podía haber tenido salida por ahí. Además, tuve la suerte de encontrarme con personas durante la carrera muy interesantes que tenían también ese mismo tipo de perfil mixto. Montamos una editorial, la editorial funcionó muy bien, sigue funcionando muy bien, una editorial que tiene ese doble interés también, en mantener también una colección de teatro y una colección de filosofía en paralelo. Todo me hacía como no perder de vista ninguna de las dos cosas. Y poco a poco he ido dándome cuenta de que, aunque al principio pareciese que eso era dispersarme, no ha sido
dispersarme, ha sido mantenerme unido desde dos puntos de vista a problemas que son muy similares y que se pueden plantear desde géneros distintos, pero de forma bastante similar. Y estoy muy satisfecho, la verdad, muy contento de haber podido mantener esos dos aspectos. Aunque ahora mismo, si tuviera que decir cuál es el que me supone la verdadera pasión máxima, estoy absorbido en concreto por la filosofía, específicamente por la filosofía antigua, que es la que, llegado a un punto de mi trayectoria, me sedujo tanto que decidí que me tenía que especializar en eso, que no podía hacer otra cosa que especializarme en la filosofía antigua, sobre todo en la filosofía helenística. Eso me lleva un poco a una cosa, y es que estaba pensando mientras escuchaba, ¿no?, que con la editorial Antígona, que en realidad pues ya de alguna forma va un poco en esa línea, ¿no?, de filosofía y teatro, pero al mismo tiempo no pensaría, bueno, el teatro, filósofos que hayan escrito teatro, Sartre, hay muchos autores contemporáneos, ¿por qué escoger un antiguo? Pensemos, yo qué sé, tenía aquí por la mano el Diógenes Laercio, la vida de Platón, cuando dice al principio que había escrito alguna cosa, pero conocía a Sócrates y le pegó fuego, ¿no? Bueno, eso obviamente es una anécdota que probablemente sea falsa, pero la gracia, ¿no?, de que decidió dejar el teatro y después, no sé, Martha Nussbaum dice que él hacía un tipo de obras antitrágicas, un teatro propone, supuestamente, ¿no? Y parecería que no es precisamente en el mundo antiguo donde uno encontraría, cosa que no es cierta, pero de entrada donde uno encontraría quizá esa relación tan estrecha entre filosofía y teatro, porque de alguna manera, pues, Platón, enemigo supuestamente de los, bueno, de los literatos, en cierto sentido, y después uno piensa en que además escogiste el tema como tesis doctoral del escepticismo pirrónico y no, por ejemplo, qué sé yo, a Séneca y sus tragedias, por decir algo, ¿no?, que Sí, podría haber sido otra opción. Entonces, no sé, cuéntanos un poco más sobre esta decisión de escoger la filosofía antigua, y que me parece que es bien interesante. Eso diría que la culpa fundamental la tuvo Tomás Calvo. En la clase de primero me encontré con un profesor brillante que al mismo tiempo era un grandísimo investigador, y que ofrecía su esfuerzo sin ninguna clase de freno, regalaba su esfuerzo al alumnado. Tomás, aparte de las maravillosas clases que daba, llevaba un seminario por las tardes, un seminario voluntario de traducción en el que ayudaba a los estudiantes a mejorar su capacidad para traducir griego filosófico específicamente, y hacía un trabajo muy peculiar porque era trabajo de enseñar griego, enseñar a traducir y enseñar filosofía en un mismo seminario voluntario. Eso también creo que tuvo muchísimo peso en todo esto. Aprendí mucho con él, esos seminarios además se prolongaron muchos años, estuvimos trabajando muchos textos distintos. Y mi intención, originalmente yo tiraba más por el camino de la metafísica. Lo que me gustaba era la metafísica. Tenía bastante pasión por los temas metafísicos, pero la filosofía antigua me pareció, durante esos primeros años, el punto de partida de todo en filosofía. Prácticamente no había problema que no tuviera una raíz antigua desde una perspectiva o desde otra. No había enfoque que no tuviera algún antecedente en la antigüedad. Claro, entonces, para arrancar, me parecía que lo mejor era arrancar por la base, y arrancar por la base era arrancar por la antigüedad. Y además me gustaba mucho el griego. El griego es una lengua preciosa que tiene una carga filosófica también profundísima. Me gustaba mucho el escepticismo, los problemas escépticos de los distintos autores escépticos de la historia, pero en concreto, sobre todo en los créditos prácticos de filosofía antigua, los dedicó Tomás a Sexto Empírico. El descubrimiento de la obra de Sexto Empírico para mí también fue maravilloso. Todo el mundo, cuando cuento esto, me dice, pero ¿cómo pudo ser maravilloso Sexto Empírico con lo aburrido que es? Y entiendo lo que quieren decir, pero a mí, con independencia de lo aburrido, divertido que sea el texto, lo que me parecía era fascinante el contenido, absolutamente fascinante el modo de afrontar una filosofía que intenta poner en cuestión absolutamente todo, que trata de construir unas bases para la investigación que no tengan un atisbo de dogmatismo. No sé, me parecía algo muy rompedor. No estaba acostumbrado a algo por el estilo, me parecía muy rompedor. Y aprender también a traducirlo al mismo tiempo, en paralelo con aprender a conocer y a interpretar esa forma de filosofía, me atraía muchísimo. Y todo eso fue haciendo que cada vez leyese más autores de filosofía antigua que de todo lo demás, y que además no me quedase con lo típico, con lo clásico de la filosofía antigua. Porque
uno puede interesarse mucho por la filosofía antigua, pero no salir de Platón, Aristóteles, algo de Sócrates, algo respecto de Sócrates y 4 cosas más. Y se pierde la mayor parte, porque hay muchísimo más. Hay muchos autores más despreciados, más secundarios. Has mencionado a Diógenes Laercio. Diógenes Laercio es una joya filosófica y literaria. Es una joya que hay que disfrutar y hay que saber disfrutar. Y como él, o como Sexto Empírico, hay muchísimos más autores que tienen una grandísima carga, también en la filosofía romana. Todo eso hacía que viese una especie de mundo abierto en la antigüedad, que además es verdad que también tiene momentos concretos en los que hay mucha relación con el teatro. Las tragedias de Séneca son un punto de intersección entre el estoicismo y la historia del teatro, muy interesante. Las he trabajado después, mucho tiempo después ya de mis inicios. Las he trabajado con muchas ganas y me han resultado muy, muy atractivas. También la forma que tiene Aristóteles de plantear los contenidos y sentidos de la tragedia y el análisis que hace Aristóteles de la tragedia, la filosofía que se desprende de los 3 grandes trágicos griegos, todo eso iba mucho con mi carácter y me gustaba mucho, me resultaba muy interesante y muy atractivo. En concreto, con filosofía antigua, es curioso porque desde el primer momento tuve claro que mi primer campo de investigación, lo primero que me apetecía trabajar era el escepticismo. Todo lo demás me parecía muy interesante, muy atractivo, pero el inicio quería que fuese el escepticismo. Quería, además, darle seriedad, darle un análisis serio, no simplemente tratarlo como algo que puede ser interesante subsidiariamente respecto a otro, no enfocarlo simplemente a intentar entender por qué las preguntas escépticas son útiles para estoicos o epicúreos o algo por el estilo, sino qué sentido tiene en sí mismo el escepticismo antiguo, qué valores filosóficos recoge y de qué manera afecta a nuestro tiempo y dice algo también para el ciudadano del siglo XXI. Eso me parecía muy importante y fue en lo que me centré a nivel investigador al principio. Además, tuve la suerte de tener muy buena sintonía, como decía, con Tomás Calvo. Tomás me orientó maravillosamente bien cuando empecé a hacer la tesis doctoral con él. Fue un gran director, de esos directores que te permiten libertad investigadora plena, que no te ponen ninguna cortapisa a lo que tú quieras hacer con tu investigación y al mismo tiempo no se desentienden de ti, sino que de verdad están tutorizándote, siguiéndote paso a paso y comentando. Recuerdo las maravillosas sesiones de comentario cada vez que le entregaba un avance de tesis. Él me llamaba y me decía, ya lo he podido leer, ven un día a mi casa y lo comentamos en el salón tranquilamente. Yo llegaba allí y nos pasamos a lo mejor sobre un avance de tesis de 20 páginas hablando 4 o 5 horas detalladamente con respecto a cada parte. En algunos puntos me llegaba a decir, yo con esto no estoy del todo de acuerdo y te explico por qué, pero eso no significaba que me dijera cámbialo, sino sencillamente me explicaba su punto de vista. Algunas veces me daba cuenta de que su punto de vista era mejor que el mío y yo cambiaba de idea, pero algunas veces yo me emperraba y decía, no, yo sigo pensando que lo voy a mantener tal y como está. Y el proceso de ir aprendiendo a investigar con él, mientras me mantenía vinculado con un tema de investigación fascinante, atractivo, que está prácticamente a la base de todas las discusiones filosóficas. Fue una etapa preciosa de la vida, fue una etapa maravillosa poderme dedicar a eso con cuerpo y alma y tratando de sacar un resultado positivo. Has mencionado antes el libro el de los supuestos fundamentales del escepticismo griego. Ese es el resultado de ese trabajo. Es un resultado del que todavía de vez en cuando le echo un ojo digo, pues mira, no está nada mal. Estoy bastante contento del resultado. Hablando sobre eso, por ejemplo, digamos que una cosa que llama la atención del libro y pues de otras obras, porque después comentaremos si nos da tiempo, y espero que sí, sobre lo que estás trabajando ahora, Marco Aurelio, en fin, todo lo que has hecho en los últimos tiempos, que te has ido del escepticismo hacia las escuelas dogmáticas, lo cual no quiere decir nada malo, pero digamos que has ido ampliando, ¿no? Sí. En principio como el panorama. El punto es que en principio el libro este tiene algo que me resulta muy llamativo y es que tratas de ver si es viable el escepticismo en la actualidad y discutes temas como el principio de la contradicción, o sea, intentas responder a las objeciones que se nos puedan hacer actualmente al escepticismo desde una perspectiva epistémica o la que sea, ¿no? Si es vigente, si es posible vivir, por ejemplo, el escepticismo, una cosa que también se pregunta, yo qué sé, hay mucha gente que últimamente ha planteado eso y creo que es atractivo eso porque el escepticismo daría la impresión de que es una corriente, pues es una corriente, no una escuela, sino una corriente
tiene una vigencia enorme y es posible seguir discutiendo con los escépticos o ser escéptico quizá, cosa que a lo mejor en otras escuelas, quién sabe, ¿no? Pero en principio de la antigüedad. Pero vamos, que en el caso del escepticismo tú tratas de darle esa actualidad también, ¿no? Creo. Sí, claro, no quería hacer con la tesis sencillamente historia del escepticismo, que también es un trabajo muy interesante hacer historia del escepticismo, pero no era la orientación que yo le quería dar. Yo quería trabajar temáticamente, no solamente históricamente, respetando el rigor de la historia y del enfoque de historia de la filosofía, pero llegar a un punto de profundidad que fuera realmente temático. ¿Por qué? Pues porque creo de verdad que tiene un papel que cumplir. El escepticismo tiene un papel que cumplir en nuestra forma de pensar y tiene un papel que cumplir en nuestra manera de vivir críticamente lo que nos ocurre. Y por eso entiendo que en el momento en que empecé la investigación tenía mucha vigencia y con el paso del tiempo, con el paso de los últimos años, diría que ha ganado más todavía. Que han aparecido fenómenos, los fenómenos de la posverdad, las fake news, que requieren un tipo de replanteamiento crítico filosófico en el que el escepticismo, sobre todo el escepticismo antiguo y el tipo de respuestas y de planteamientos que se dieron por parte de autores como Sexto Empírico y como muchísimos otros de los escépticos, también escépticos académicos, ese tipo de respuestas tienen algo que decir para la situación del mundo contemporáneo. Y eso no me lleva a pensar, bueno, estoy cayendo en un anacronismo. Por supuesto que es anacrónico si intentase decir que esto solamente vale para entenderlo como respuesta para el siglo XXI. No es eso. Pero si tratamos de concebir que nosotros somos gente especial, muy especial, que está viviendo situaciones completamente especiales y nadie ha vivido nunca problemáticas como las que vivimos nosotros hoy en día, ni por lo tanto no tenemos nada que encontrar en autores anteriores que responda a nuestro presente, estaríamos actuando de una forma muy tonta. El ser humano, aunque viva situaciones históricas diferentes y todo tenga en su detalle grandísima variabilidad en función de las épocas que se viven, el ser humano es el mismo. Y la base fundante de nuestra problemática conceptual es la misma y tiene sentido que tratemos de sacar, en la medida de lo posible, enseñanza en cabeza ajena. Y eso, lo mejor que podemos hacer es concebir la historia como la concebían los propios griegos, concebir la historia como maestra. Concebir la historia como algo que nos tiene que enseñar, que no se trata solamente de aprenderlo por curiosidad, no es un gabinete de curiosidades, es un espacio que tiene que darnos una cierta lección sobre la realidad de nuestro presente. Y para hacerlo así hay que tratar de traspasarlo de un modo puramente temático. Por eso quería hacer cosas como poner frente a frente problemas de corte lógico con problemas de corte epistemológico, ponernos a plantear hasta qué punto esto puede tener una consistencia hoy en día y podría mantenerse, qué elementos han perdido vigencia, porque también algunos habrán perdido vigencia, cuáles se mantienen más plenamente presentes y más plenamente vivos, y hacer que el libro sirviese para llegar a la mayor profundidad posible de los temas que la filosofía antigua trata y la filosofía escéptica en concreto. Y además, el enfoque desde el primer momento siempre fue tratar de hacer todo eso fijándome específicamente en de todo lo que está presente en el texto de los antiguos escépticos, qué es una base. O sea, qué es lo que el escéptico no duda. De qué elementos en su configuración de una forma de pensar crítica y atravesada por la duda, qué parte no se ha puesto en duda porque sirve de sustento para todo lo demás. Y así centrarme en esas categorías conceptuales, en esos elementos que sirven como marco, muy variadas, muy diferentes entre sí. Encontré unas cuantas, pude analizarlas de la mejor manera que se me dio en ese momento. Estoy todavía bastante contento con ello y me sigue interesando, además. El tema me parece, es verdad que he evolucionado en los últimos años a una apertura mayor y estoy tratando más aspectos y más escuelas filosóficas y más autores, pero nunca deja de interesarme el escepticismo y quiero seguir. Ahora mismo estoy con un proyecto sobre escepticismo entre manos y quiero continuar dedicándome a él, quiero no perder de vista la base que supone Sexto Empírico, su propio texto, y no dejar de investigar nunca sobre este terreno tan atractivo y tan importante para un momento como este. Sobre todo, además, tan importante en la relación que tiene esta forma de hacer filosofía con el resto de formas filosóficas críticas que se estaban dando en la propia antigüedad y que creo que les pasa lo mismo, que también tienen mucho que decir para el momento actual.
Te lo digo una cosa relacionando con esto y quizá la última pregunta sobre escepticismo para que no sea algo monográfico, que no nos quedemos ahí. Pero digamos que en principio yo estaba pensando, escogió el escepticismo pirrónico, pues imagino que porque fue una decisión que tomó en su momento cuando hizo la tesis doctoral, pero podía haber escogido el académico. No lo sé si fue por esa razón o por otra, pero una cosa es que en el caso del escepticismo pirrónico tenemos los textos de sexto empírico. En el caso del académico contamos con las cuestiones académicas o, bueno, tenemos algunas cosas, pero más allá de las académicas de Cicerón y algunos pues esos textos que no tenemos tanta fuente, tanto texto como tenemos, creo, tú me corregirás si no es así, como en el caso del escepticismo pirrónico, ¿no? Y un poco la idea de, sí, porque tú te basas mucho, vas al texto, vas a la referencia, no estás simplemente especulando, sino que como buen trabajo de filosofía antigua, pues tienes ahí muy presentes los textos, cosa que los que estudian el escepticismo académico también, pero tienen mayores limitaciones. Y eso quería decir si no es alguna de las razones por las cuales te decantaste más por el pirronismo o porque te parecía más interesante el escepticismo pirrónico versus el académico o te parecen muy semejantes, ahí esa discusión de si la ataraxia está o no, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero si quieres dar alguna respuesta al respecto y eso lo enlazaré con lo que viene luego. Sí, sí. Y a nivel de interés, las dos me parecen posiciones filosóficas interesantísimas y a nivel de investigación, las dos quiero mantener el ojo puesto en ellas y continuar investigando. Pero, claro, el motivo por el que me decanté por el pirronismo, como tú has dicho, tiene que ver con lo textual. Es que, de hecho, el hilo fue del texto a la filosofía. O sea, del contenido, de la formalización textual, del espacio textual, pasé al contenido. Porque cuando empecé con todo esto, lo primero que estaba haciendo era traducir. O sea, si hubiera sido otro texto el que hubiera estado traduciendo en ese momento, probablemente mi línea podría haber ido por otro camino. Me interesaban desde siempre los escépticos, desde antes de empezar a traducirlos. Pero cuando la práctica de ese seminario de traducción semanal se orientó, pasó de Aristóteles, cuando terminamos con la metafísica de Aristóteles, pasó de Aristóteles al siguiente libro con el que empezamos, que fue Sexto Empírico, ahí encontré un texto sorprendente para mí. No estaba... conocía algo el trabajo de Sexto Empírico, pero lo conocía más de referencias que de haberlo leído de forma directa. Y empezar a leerlo directamente desde el griego me apasionó. Fue una forma de trabajar que me hizo pasar del texto griego a una traducción que intentaba que fuese una traducción muy cuidada y que poníamos un ejercicio cada semana con la propia explicación que llevaba a cabo Tomás Calvo del contenido filosófico. De eso pasé a apasionarme por el contenido filosófico y ya me quedé conectado con el texto, claro. Me quedé ya conectado con el texto de Sexto Empírico. Luego, en el proceso de investigación, fui encontrando también los interesantísimos académicos, pero como no aparecían con tanta importancia tratados por parte de Sexto Empírico, para la investigación que estaba desarrollando acabaron siendo secundarios. Así que me dejé llevar en parte por el hilo de Sexto Empírico. Eso se nota bastante en la tesis, que el que lleva la batuta en el índice es el propio Sexto Empírico. Él determina el camino que hay que seguir y yo le sigo. Y voy paso a paso apegado a su texto, trabajando desde el propio libro de los esbozos pirrónicos. De hecho, como fue los esbozos pirrónicos, el eje de mi investigación son los esbozos pirrónicos. Luego hay otros textos de Sexto Empírico que son igual de interesantes o más, pero que quedaron un poco pospuestos y que voy a dedicarme a ellos más adelante, en algún momento de mi vida, pero que ahora, en ese momento concreto, no tuvieron tanta presencia o tanta importancia. Los académicos los he descubierto después, con más intensidad, a través de trabajos como los de Ramón Román Alcalá, que es un gran especialista, profesor de la Universidad de Córdoba, que trabaja desde ellos, dándoles a ellos, digamos, la preeminencia respecto del pirronismo. Y también me parece un enfoque muy interesante. Yo, digamos que de formación soy más pirrónico que académico, pero los dos enfoques me parecen muy interesantes. El libro es el enigma de la Academia Escéptica, que se llama algo así, recuerdo, el de Ramón Román, un buen amigo también. Pues bueno, yo creo que eso está muy claro. En relación con eso precisamente, porque estás diciendo la importancia de la traducción, ¿no?, en el mundo de la filosofía antigua, eso es esencial. Para todo filósofo o filósofa, traducir o estar dedicado a la traducción creo que es parte de su formación y pienso que da igual el ámbito en el que te muevas, pero en el caso de la filosofía antigua con mayor importancia, ¿no? Y eso sería un tema también como para desarrollar, pero en relación con esto yo quería plantear lo siguiente, es que
después de estar dedicado a la corriente escéptica, pirrónica, académica, sin haberla dejado, incluso con interés siguiendo con ella, pero has estado mirando o has estado caminando hacia el cinismo, por ejemplo, que también es una corriente o una escuela, no sé, ahora tú nos lo aclararás, más bien poco conocida, que tiene testimonios pero dispersos. Entonces ahí has hecho un trabajo, por ejemplo, de antología, ¿no? Se han recogido testimonios, si no estoy equivocado, lo mismo que en el caso de Epicteto por el estoicismo, y creo que también querías hacer eso con Marco Aurelio, al principio pensaste en hacer una traducción y después... Me gustaría que comentaras un poco ese giro, ese viraje hacia esas corrientes o escuelas, mejor dicho, en este caso dogmáticas, y el cinismo, si fue porque, como pasa con el escepticismo, es poco conocido, es mal conocido o es una corriente un poco marginal. ¿Cuál fue la razón por la que te decantaste por estos autores? Pues creo que la culpa la tuvieron los alumnos en la facultad. Fue arrastrado por el interés que muestran ellos. En la clase, al final en la asignatura se les presta a ese tipo de autores poca atención. Y siempre es muy frustrante prestarles poca atención porque uno nota la pasión con la que lo recibe el alumnado, pero no tienes tiempo, porque la asignatura es muy corta, de explicar todo, así que tienes que ir más rápido porque tienes que llegar a autores de los que hay más texto conservado y por lo tanto tienes que tratarlos con más detalle y con más detenimiento y vas dejando autores un poco de lado. Y el alumnado, cuando estaba dando los primeros años que estaba dando clase en la Universidad Complutense, el alumnado me empezó a proponer, y al final me acabaron convenciendo, proponer que organizase un seminario dedicado a los filósofos marginales de la antigüedad. Y monté un pequeño temario, hice una pequeña estructura de cómo podría ser el seminario y lo puse a prueba con los estudiantes y funcionó maravillosamente bien. Tan bien que fue un punto de partida que además lo más interesante de todo esto es que no valía para nada. O sea, los estudiantes no recibían créditos para ello, yo no recibía ninguna clase de recompensa tampoco por ello, aparte de la recompensa emocional que era ver a todo el alumnado pendiente de esto. Funcionaba maravillosamente bien. Al final lo acabamos incluso convirtiendo en algo un poco más institucionalizado, pero al principio era un caos, sencillamente. Pedíamos un aula y nos poníamos a tratarlo y a discutirlo. Y ese enfoque respecto de autores marginales me hizo profundizar más en determinados modos de hacer filosofía dentro de la propia antigüedad, que la propia antigüedad en el fondo no los trata como si fueran menores. Menores los tratamos nosotros como si fueran menores porque ha quedado conservado muy mal todo ese tipo de material o apenas conservado y nosotros le damos tan poca importancia, pero que formaron parte del debate filosófico del mundo antiguo en pie de igualdad con lo que hoy nosotros consideramos de mucha importancia. Así que me parecía que un trabajo importante para alguien que se dedicase a la filosofía antigua tenía que ser rescatar esas posiciones, exponerlas todo lo bien que se puedan exponer hoy con el material que nos ha quedado conservado por la tradición textual y darles la mayor profundidad de análisis filosófico posible. Y me metí en ello, empezando específicamente por los cínicos, en parte, tengo que decir, por lo divertidos que son. Porque la posición filosófica cínica es muy atractiva y el contenido textual de esa tradición textual, anécdotas sobre todo, son anécdotas muy potentes, anécdotas muy atractivas, muy interesantes de analizar desde una perspectiva filosófica y que a veces parecen simplemente historietas si no trabajas un poco el sentido filosófico que tienen detrás. Así que ahí descubrí la maravilla de ponerme a trabajar sobre autores como Antístenes, Diógenes, Crates, Mónimo, Hiparquia de Maronea, autores y autoras maravillosos de los que tenemos conservado muy poco material y muy caóticamente conservado, muy disperso, pero que cuando hacemos un trabajo de recopilación y de ordenamiento y tratamos de todo aquello que dicen respecto de política, verlo junto, todo lo que dicen respecto de economía o la crítica que hacen al dinero, leerlo junto, todo aquello que dicen respecto de costumbres sociales, leerlo junto, lo que nos sale es una posición filosófica potentísima que, de nuevo, también tiene mucho que decir para el presente. Y una cosa importante es en la traducción y en la recuperación de estos, digamos, de estas escuelas, de estos pensadores marginales o minoritarios o socráticos menores, como decían algunos, o lo que fuera, es de alguna manera también cambiar un poco la concepción, digamos, superficial o el lenguaje, digamos, cotidiano que habla de cínicos y dice cínico se refiere a algo muy distinto de lo que realmente es un cínico, ¿no? Como también pasa con escépticos. Yo estaba el otro día hablando hay gente que habla del escepticismo climático y bueno, eso no sería quizá un dogmatismo negativo, no sé, pero
pero la Exacto. idea de confundir, ¿no?, un poco los términos, y es bueno también ese trabajo para poder aclarar el lenguaje, para que el lenguaje más cotidiano, que muchas veces nos contamina o que sesga o que modifica el sentido de los términos, en este caso del término de la escuela cínica, que ha pasado a significar algo muy distinto de lo que inicialmente podría significar. Totalmente de acuerdo. De hecho, los términos filosóficos, cuando son absorbidos por el vocabulario cotidiano, siempre tienen cierta desviación, pero algunas veces esa desviación llega a ser muy manifiesta, muy clara, incluso acabar significando casi lo contrario de lo que significaban en el contexto filosófico. Y es cierto, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el del escepticismo, cuando también se habla de cosas como las corrientes euroescépticas. El euroescéptico no es el que no dice que sí ni que no, sino el que dice que no. O sea, se convierte claramente en una posición que es dogmática, negativa, pero dogmática. Y por lo tanto, cuando luego intentas explicar a un público acostumbrado a escuchar la palabra escéptico en ese tipo de contextos, intentas explicarle qué querían hacer los escépticos, parece como lo contrario de lo que se esperan. Todo el mundo dice, pero esto no es escéptico. Claro, sí, eso es lo que es escéptico. Escéptico no es el rechazarlo todo diciendo a todo que no, sino tener precisamente la prudencia epistemológica de no lanzarse rápidamente a una respuesta, sino tratar de mantener entre paréntesis la toma de posición dogmática hasta que tengas un verdadero motivo para tomarla, si es que llega a pasar en algún momento. Claro, eso es muy diferente de lo que normalmente se utiliza como término. Y con cínicos ha pasado algo parecido, pero todavía incluso más grave, porque en el caso del cínico ha pasado a ser un insulto. Claro, es que, de hecho, cuando en espacios de divulgación o similares dices que vas a hablar del cinismo, la gente hasta se escandaliza un poco pensando, pero ¿cómo de filósofos cínicos? Los filósofos cínicos no será mejor silenciarlos si son cínicos. No, es que claro, no tiene nada que ver con ese término cínico empleado de esa manera, ni empleado de la manera en la que se utiliza en el ámbito hispanohablante, que cuando decimos cínico prácticamente queremos decir algo así como hipócritas descarados. Es una categoría dentro de la hipocresía, ni la palabra cínico como lo utilizan los anglosajones, que cuando la utilizan para decir algo así como los que dicen que no se puede ser de otra manera que egoísta y por lo tanto son egoístas a las claras, abiertamente egoístas. Y eso ha marcado parte de la interpretación del propio cinismo antiguo. Hay todavía muchos especialistas que, arrastrados por esa forma de uso de las palabras, entienden que el cínico tiene que estar fingiendo. Haga lo que haga, tiene que estar fingiendo, porque es un cínico. O el cínico tiene que ser egoísta, extremadamente egoísta, y nada de lo que hace puede estarlo haciendo por la comunidad o puede estarlo haciendo por el otro en general. Claro, eso supone que hay que hacer un trabajo previo a la hora de exponer esta posición filosófica, que consiste primero en derribar las connotaciones de las propias palabras y después ponernos a leer. Y cuando nos ponemos a leer y vemos en los propios textos antiguos el cinismo, es 1000 veces más rico que la imagen tópica que tenemos de él, que suele estar atravesada también por una extrema simplificación. ¿Qué nos dice la tradición o qué interpretamos la tradición? Que es Diógenes. Pues Diógenes es, frente a todos los demás que están haciendo cosas que más o menos tienen que ver con posiciones filosóficas serias, Diógenes hace lo que le da la gana. Y ese lo que le da la gana ha hecho mucho daño, porque Diógenes jamás diría que lo que él hace es hacer lo que le da la gana. Hace lo que es natural hacer, le dé o no le dé la gana hacerlo. De hecho, a menudo sería mucho más cómodo hacer lo contrario, que es lo que hace todo el mundo. Y él se resiste a ello porque lo natural es lo natural y tiene que ser recuperado, incluso si es desagradable, si es incómodo, si no nos apetece. Claro, eso no es lo que pensamos normalmente cuando vemos a Diógenes en las representaciones culturales típicas, a través de interpretaciones concretas de las anécdotas más graciosas y más divertidas. Pero es lo que hay detrás, es lo que hay de base en el cinismo. Sí, claro, el concepto de la naturaleza es importantísimo, y la autarquía y una serie de cosas que están muy, digamos, muy en el centro del pensamiento cínico, ¿no? Y eso además uno podría pensar, y la relación que guarda el cinismo con el estoicismo inicial, ¿no? Y es un poco que también eso de alguna forma puede conectarse con lo que te ha interesado también con ese paso al estoicismo, aunque creo que lo has dicho en algún lugar, el estoicismo más temprano, por desgracia, apenas tenemos testimonios, apenas tenemos textos, y es una lástima gigantesca, pero sabemos que hay esa relación y creo que se puede trazar o se puede rastrear, ¿no?, esa relación entre estoicismo y cinismo, que cuando se entiende correctamente, pues se ve que claramente hay un vínculo, hay una relación entre las posiciones estoicas y tempranas y lo que el cinismo plantea.
Totalmente, totalmente. Quizá la doxografía griega exagera un poco cuando hace radicalmente al estoicismo nacer del cinismo plenamente. Es cierto que seguramente tienen muchas más influencias y que la filosofía antigua era un gran debate y todo el mundo estaba influyendo sobre todo el mundo. O sea, era una gran red de ideas trasvasándose de unos a otros, no sencillamente una línea sucesoria cerrada. Pero aún así, la influencia cínica en el estoicismo inicial es innegable y es inmensa a nivel terminológico, a nivel de conceptos y a nivel de manera de hacer filosofía, aunque también se distancian muchísimo. Eso en parte es lo que me llevó, en efecto, de los cínicos a los estoicos. Y además a determinados estoicos como punto de partida, como punto de arranque, porque de nuevo lo que me motivaba fundamentalmente era el espacio textual, trabajar desde lo textual, y el texto con el que más veía ese vínculo es el texto de Epicteto de Hierápolis, que hace bastante trabajo de reinterpretación del cinismo y recepción por parte del cinismo. Para él, Sócrates es una referencia, pero también Diógenes es una referencia, y una gran referencia positiva. A Schopenhauer no le gustaba nada la interpretación que hacía Epicteto de los cínicos, sabiendo que lo que está haciendo, por supuesto, es una estoización. Es cierto, o sea, está interpretando de sus propias categorías estoicas. A mí me resulta muy interesante y me señala que alguien tan tardío como un autor plenamente de época romana tiene totalmente en mente como referente filosófico al cinismo griego clásico a la hora de construir su propia posición filosófica estoica. Así que el vínculo no solamente existió, sino que parece perfectamente claro que se mantuvo durante mucho tiempo y tuvo mucha importancia para el propio desarrollo de las dos corrientes. Y al final, en época tardía, nos vamos a encontrar con que todos los cínicos son un poco filoestoicos y todos los estoicos son un poco filocínicos. Y tienen mucho en común entre ellos y muchos vínculos tendidos y muchos puentes de comunicación. Así que, como que era la evolución natural para mí, después de dedicar tiempo al estudio de los cínicos, que continúo también desarrollando, entrar en los estoicos y encontrar con los estoicos, sobre todo a través de Epicteto, haciendo... lo que hice fue un intento de hacer una recopilación de los pasajes de su filosofía que de una forma o de otra tienen que ver con la noción de libertad. Y de qué manera interpreta la noción de libertad y hasta qué punto la noción de libertad suya ya se ha distanciado de la noción de libertad más directa, más positiva, más explícita que aparece en autores como Diógenes o Antístenes o Crates de Tebas. Hacer ese trabajo de recopilación y de nuevo de traducción me permitía introducirme dentro del estoicismo de una forma un poco diferente, en un momento un poco afortunado, porque ahora mismo el estoicismo está teniendo una gran reaparición cultural y está teniendo muchísima importancia, aunque sea desde otros ángulos que no son exactamente el ángulo que yo trabajo o el que a mí me interesa. Sí, aunque en Marco Aurelio, por ejemplo, el libro que le dedicas, también hablas un poco de las películas, digamos que tienes en presente esa actualidad, ¿no? del estoicismo. Y bueno, pues está bien porque, claro, una persona que tiene esa formación puede dar quizá una perspectiva más acertada que a lo mejor alguien que es un divulgador, que no es que esté mal, pero vaya, que quizá tiene un conocimiento superficial. Claro. Y ahí podríamos hablar de, pues, si todas las escuelas helenísticas tienen que ver con esa lectura de Pierre Hadot, no sé si tú estás de acuerdo o no, de la filosofía como forma de vida, y que si todas ellas tienen un poco eso, o al menos tienen algún ingrediente, habría que discutir si Aristóteles sí o no, bueno, no sé, eso claro. Es algo que es para discutirlo, pero el punto es que de alguna manera se puede tomar desde una perspectiva más popular, al estilo libro de autoayuda, por ejemplo, y coger el estoicismo y decir, bueno, un manual de autoayuda, ser estoico en 45 minutos, y algo muy distinto es desde una perspectiva filológica, un estudio cuidadoso que no renuncia a la posibilidad de darse a conocer a un público más amplio y de que pueda leerlo, ¿no? Porque además están muy bien escritos. Yo creo que una cosa que tú puedes comentarnos también, las traducciones que tú has hecho y el trabajo que has hecho con los filósofos, también te ha llevado quizás esa atracción por los que escribían, o por la escritura esta, digamos, por esa genuina manera de escribir que tiene Epicteto, que tiene Marco Aurelio, que son autores que escribían muy bien, que es algo que a veces en filosofía se echa de menos, ¿no? Es algo que en la actualidad quizás no se ve tanto. Cierto. Nosotros nos hemos quedado, creo que, perturbados por la propia historia textual de la filosofía. Hemos acabado considerando que los libros de filosofía son algo que tiene que ser preciso, pero no nada más. O sea, no tiene que ser bello, no tiene que ser disfrutable, no tiene que estar bien compuesto literariamente hablando, no tiene ni siquiera que tener tensión dramática.
Eso como que no necesitamos la tensión dramática, pensamos que no la necesitamos. Pero cuando retrocedes un poco en la historia de la filosofía te encuentras con que los mejores autores no pensaban así, sino que trataban los textos con exquisito mimo, incluso en casos como el de Marco Aurelio, que no pensaba que el texto fuera a tener lectores. Está escribiendo un cuaderno de notas personal. Y ese cuaderno de notas personal, que solo tiene un lector, que es él, está escrito maravillosamente bien, con una elegancia extrema, con un griego precioso, a pesar de que no fuera su lengua materna, tenía un gran dominio de la lengua griega y escribe en un griego helenístico muy, muy elegante, y está muy, muy cuidado. El caso de Epicteto es un poco diferente, porque en el fondo lo que tenemos conservado es el resultado de la recopilación de los apuntes por parte de Flavio Arriano de las clases de Epicteto. Y eso hace que sea un griego muy distinto, porque es un griego muy oral. Uno tiene la sensación al leerlo de estarlo escuchando en vez de leyéndolo, de que está produciéndose una especie como de... Es como la lectura de unos apuntes, es la lectura de un contenido expuesto en una conferencia, en una clase o algo por el estilo, y tiene expresiones que son propias totalmente de la lengua hablada, que te sacan de la lectura y te hacen sentir que lo que tienes es a un profesor delante que te está contando esto y que te está explicando esto con imágenes, con ejemplos. Es otra forma de tratarlo, también muy cuidadosa, pero de otro tipo de cuidado. Y tendríamos también ahí a Séneca, que, bueno, por hablar de Séneca, Séneca es una maravilla en todos los sentidos. Y encima es un grandísimo autor filosófico, un grandísimo precursor del género del ensayo, en el que se está tratando desde una perspectiva muy ensayística en el sentido literario del ensayo el tema que está componiendo, y encima un gran autor de literatura. O sea, todo al mismo tiempo. También, de nuevo, de una forma muy cuidada y muy bella, muy hermosa. Y si retrocedemos aún más, nos encontraríamos ahí a Platón, que desde mi punto de vista, aunque es cierto lo que decías antes, que tiene cierta inquina contra los artistas, los literatos, los poetas, eso merecería muchísimo espacio de tiempo dedicarle al análisis de por qué, pero al mismo tiempo él es un gran literato. Es, de hecho, quizá de los mayores de la historia, de los literatos más brillantes de la historia. Es un genio de la literatura al mismo tiempo y al mismo nivel que es un genio de la filosofía. Ojalá nosotros hoy en día mantuviéramos ese tipo todavía de autoexigencia en la construcción de nuestra textualidad en filosofía, en lugar de habernos concebido como una especie de hermanos, incluso hermanos menores, de las ciencias empíricas y creer que nuestra forma de escribir tiene que ser exactamente igual que la de alguien que está escribiendo un artículo científico de determinadas características en otros ámbitos. Nuestra tradición no es esa y nuestro recorrido conceptual no debería ser ese tampoco. Nosotros tenemos otro tipo de referentes. Quizá nosotros deberíamos todavía hoy en día cuidar un poquito más esos aspectos y al hacerlo creo que ganaríamos mucho, que todavía hoy tiene mucho sentido plantearse a la hora de escribir un libro de filosofía, además de la precisión y sin perder la precisión, ¿qué puedo hacer para mantener al lector interesado y hacer al lector disfrutar, incluso disfrutar a pesar de lo que le estoy haciendo sufrir por lo difícil que es lo que le estoy contando? Claro. Sí, eso es una cosa que de alguna manera uno ve, por ejemplo, como has dicho en Platón, que es brillante en ese sentido, por ejemplo, el banquete, cuando al final de alguna manera Sócrates le hace vencedor de la tragedia y la comedia. O sea, por encima del trágico y el cómico está Sócrates el filósofo, pero no, los tiene los dos presentes y que hay un juego ahí muy interesante en esa relación con el teatro y ha dado pie a muchísimas otras cosas. Yo estaba pensando, cuando pensaba preguntas que te podía hacer, pensaba en otras personas que quizás son un poco secundarias, pero como Iris Murdoch, que es una filósofa muy interesante y literata. Ella tiene un par de acastos, ¿no? Diálogos, que es una obra de teatro, ¿no? Un diálogo platónico que se inventa ahí. Y un poco ese darle la vuelta, ella también le da la vuelta a la relación entre literatura y filosofía en Platón, en este texto que tiene sobre el fuego y el sol, ¿no? Bueno, quiero decir que hay formas de leer a Platón muy diversas, pero el punto es que Platón y otros autores, y Aristóteles con sus reflexiones sobre la tragedia y demás, y la comedia, no sabemos, ¿no? El nombre de la rosa no se perdió y demás, pero lo que fuera. El punto es que el interés en el teatro es claro en Platón y su conciencia dramática, podría decir uno, en los diálogos está muy clara. O sea, es algo que yo creo que tú has planteado también en algunas entrevistas que yo te he buscado, ¿no? Un poco la relación que uno puede ver entre el teatro y la filosofía, incluso a la hora de exponer dialógicamente los pensamientos o las discusiones, ¿no? Y tener varios puntos de vista. Creo que eso lo hace al teatro, por ejemplo, muy atractivo para una exposición filosófica distinta y muy, muy potente, ¿no?
Sí, eso pienso, que en el teatro tienes una oportunidad maravillosa. Si eres autor de filosofía, con el género del teatro tienes una oportunidad increíble de poder ofrecer de un problema varios puntos de vista al mismo tiempo y poderlos ofrecer a través de varias voces y poder ponerlos a trabajar todos esos puntos de vista de manera simultánea sin convertirte en alguien que trata de aleccionar sobre uno solamente de esos puntos de vista. Eso es una oportunidad maravillosa que a veces está muy bien aprovechada por parte de algunos autores, tanto a los que consideramos propiamente hablando filósofos como a otros a los que no. Sí, has mencionado a Iris Murdoch, que sería muy buen ejemplo, un ejemplo maravilloso, pero se me ocurren, por ejemplo, Buero Vallejo, también es un autor que tiene ese mismo tipo de enfoque. Lo tiene el Teatro de Saramago, muy poco conocido, pero un teatro también con muchísima carga filosófica y de muchísimo interés. El Teatro de María Zambrano, el Teatro de Sartre, de Camus. O sea, habría muchísimos autores diferentes que podríamos tratar desde ese ángulo de intersección entre lo filosófico y lo literario, teatral, escénico, que hacen que tengamos que plantearnos en muchos sentidos si no deberíamos romper de vez en cuando un poco más la frontera entre los géneros y ver que tienen mucha proximidad géneros distintos entre sí, que tienen mucha capacidad de comunicación mutua y que además hay mucho que sacar, mucho que aprovechar de unos en otros. Y que creo que además el punto de partida fue precisamente Platón. Está claro que ahí Platón hizo un trabajo muy interesante. El género mismo del diálogo socrático no lo inventa él, el género ya estaba presente, ya había otros autores escribiendo diálogos socráticos, autores de los que hemos perdido la obra, solo nos queda como otro ejemplo Genofonte, pero había más autores, pero muy probablemente, me atrevo a decirlo sin haber podido leer los que se han perdido, por supuesto, pero muy probablemente Platón lo lleva a una cota extraordinaria de calidad que tuvo que influir en hasta qué punto el lector se aproxima a ese tipo de materiales. El lector quiere leer ese tipo de dramas filosóficos porque ha compuesto tan bien la caracterización de los personajes, el espacio escénico y la tensión dramática entre los puntos de vista que te tiene enganchado de la primera línea a la última del diálogo. Claro, Totalmente. eso es que es de buen guionista de Hollywood. Es del guionista de alta calidad. Te mete en algo que acaba siendo un thriller filosófico en el que estás totalmente conectado con el tipo de planteamiento y de enfoque que se está llevando a cabo. Eso nos lo podemos encontrar también hoy en día en películas. O sea, es algo, en el fondo, hablamos mucho del teatro y el teatro tiene características especiales y diferentes de las que tiene el cine, pero también el cine es un espacio muy bueno para la puesta en ejercicio de ese tipo de enfoques y de planteamientos. Y el análisis filosófico de cine también es algo apasionante, una rama maravillosa. Conozco muchos autores muy buenos que se están dedicando a ese tipo de tratamiento. Yo no lo he hecho tanto, aunque me gusta mucho, pero lo he hecho de forma muy puntual, dedicándole algo en el libro de la tinaja de cristal, algo en el libro del emperador filósofo, pero me atrae también muchísimo. En algún momento seguramente me volcaré más sobre esa relación también potentísima entre cine y filosofía. Claro, sí, ese es otro medio de expresión que obviamente puede tener relación con la filosofía en ese sentido que estamos diciendo, no centrarse solo en un estilo o escribir, porque claro, una cosa que puedo decir en contraste también con la filosofía antigua y quizá por eso también tu interés, es que la filosofía contemporánea no tiene por qué ser así, pero en muchos sentidos se ha vuelto una cuestión más bien como de escribir un artículo, publicarlo en inglés si es posible, conseguir puntos para que el sexenio, bueno, a alguien en Colombia eso no tendrá sentido, pero nosotros sí, ¿no? El quinquenio, el sexenio, sí, entonces uno diría NECA y no sé qué. Ese tipo de cosas parece que nos centran y parece que tiene solo hay un estilo posible de publicación y de escritura filosófica que es este concreto y que es una cosa que en realidad pues deja de lado muchísimas otras que en la antigüedad uno puede ver y que están ligadas a otra forma de entender la filosofía que hoy en día quizá no está tan vigente, ¿no? Y eso yo creo que también es uno de los atractivos que los estudiantes cuando empiezan y que después los investigadores se encuentran y muchos de nosotros que nos hemos dedicado a la historia de la filosofía lo hemos hecho quizá porque encontramos otra forma de hacer filosofía que puede resultarnos más atractiva, más, no sé, más genuinamente filosófica, podría decir, aunque probablemente los que se dedican a esto no lo vean así, pero el punto es que, no sé si tú lo compartes, la filosofía antigua tiene ese estilo, esa manera de entender las cosas que va más ligada a una actitud, a una forma de vida y no a una cuestión puramente abstracta, teórica y sobre todo a publicar, ¿no? En una revista o en otra.
Totalmente. De hecho, cuando expones el temario de la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua ante un grupo de estudiantes, ellos mismos se van dando cuenta de la diversidad inmensa que había ahí de maneras de llevar a la práctica la filosofía. Te encuentras autores ágrafos como Sócrates, como Tales de Mileto, que tampoco escribió, o como algunos de los escépticos, en paralelo con autores que escribieron tratado de una forma muy similar a como se puede escribir hoy, autores como Heráclito, que se centra en frases potentes, cortas, que luego generan el género del aforismo, que tienen esa capacidad expresiva y metafórica como algo mucho más importante para él que la precisión terminológica cerrada y la concatenación de la argumentación. Y te encuentras también autores que escriben poesía. La filosofía en forma de poesía también es algo bastante habitual dentro de la antigüedad, no solamente el caso de Parménides, de Empédocles, sino muchos autores posteriores, incluso poetas helenísticos que están haciendo trabajo filosófico mediante el género de la poesía. Claro, eso da una diversidad tan rica y, por supuesto, el diálogo socrático. Por supuesto, el diálogo socrático también en todo esto. Incluso, leyendo a Diógenes Laercio, te das cuenta de que muchos de los autores que menciona Diógenes Laercio dentro de la historia de la filosofía, aunque no los tengamos conservados, escribieron también teatro. Entonces, al final, como que tienes la sensación de esto tenía originalmente una riqueza en la manera de llevarse a la práctica y de ponerse en ejercicio, en el que si hubiera que decir cuál era el género prioritario, probablemente habría sido la conversación en directo. Ese era el género prioritario, el principal, el tú a tú hablando en vez de la escritura. Luego, en cuanto a escritura, cualquier proceso de escritura era válido para la expresión de ideas filosóficas en plena igualdad con cualquier otro. Y hoy en día nos hemos quedado, como decías, con un único género, que es género tratado, entre comillas, pero reducido a la mínima expresión para hacer el paper y publicar todos los papers que podamos publicar, porque al final se nos va a evaluar cuantitativamente y no cualitativamente, por desgracia, y se intenta evitar, pero al final acaba siendo siempre así, se nos acaba evaluando más por la cantidad que por la calidad, porque ni siquiera se puede juzgar bien la calidad, porque ni siquiera nos leemos demasiado unos a otros. Al final el resultado de todo esto es desgraciadamente esclerotizador y adormecedor. Nos estamos dejando adormecer demasiado por no rebelarnos contra todo esto. Claro, tampoco el sistema nos permite rebelarnos, ¿no? Tampoco es fácil para alguien que hoy esté escuchando esta conversación y quiera dedicar su vida a este tipo de investigación, puede en el primer momento pensar, yo voy a romper con todo esto y voy a hacerlo de una manera mucho más libre, pero luego el propio sistema le va a poner trabas para hacerlo y va a acabar, si quiere entrar en el ámbito académico filosófico, va a tener que pasar por lo menos en parte por el aro. ¿Qué se puede hacer? Pues no lo sé, quizá deberíamos reflexionar colectivamente un poco más sobre esto y ver si podemos hacer algo para recuperar la capacidad para la libertad plena y que no nos resultase absolutamente extraño hoy en día en los departamentos encontrarnos con formas de autoría diferentes, enfoques diferentes, incluso que pudieran ser valorados de un modo o de otro. No sé cuál es el camino, no tengo ni idea, no tengo respuestas para esto, pero sí preocupación, mucha preocupación con respecto a cómo veo el proceso de encasillamiento en el que nos estamos viendo metidos y la ansiedad en la que veo metidos, sobre todo a los estudiantes avanzados, a los estudiantes de máster, de doctorado, los recién doctorados, a la ansiedad que además tengo la sensación de que tarda mucho en poder ser superada, porque hasta que llega uno a cierta estabilidad no puede empezar a pensar en ganar, en recuperar ese tipo de libertad creativa. Y a lo mejor para entonces ya uno está demasiado amoldado a la dinámica del sistema y ya no lo termina de hacer, no lo hace. Y veo a gente sufrir mucho, gente muy capaz, muy brillante, sufrir mucho y estar permanentemente en un estado de estrés. Ojalá tengamos alguna vez la posibilidad de replantear esto un poco y buscar para la filosofía maneras más parecidas a las maneras que estaban al alcance de otros autores en otras épocas y que les permitían tener una diversidad de enfoques, no solamente de contenidos, sino también formales, muchísimo más amplia que la tenemos hoy en día nosotros. Claro. En relación con eso, y bueno, para ir avanzando un poco, ya no sé si nos vamos a extender mucho más, tampoco quiero abusar de ti y de las personas que estén atendiéndonos, pero me interesa mucho lo que me estás contando y por eso pues me ocurren cosas, ¿no? Y otra cosa que se está ocurriendo escuchándote
en relación con lo de la diversidad formal y ya lo hemos hablado antes, como no hay una suerte de sucesión exacta entre las escuelas, ni que un filósofo sigue a los otros. Hay a veces incluso pensadores o filósofos que eran, bueno, se dice a veces de manera un poco negativa, ¿no? Eclécticos, como Cicerón o Plutarco, a lo mejor, que uno no sabe muy bien si es un literato, si es un filósofo, si no es original, etcétera. El punto es, yo creo que lo de la originalidad pues es un poco posterior en el tiempo y quizá a ellos no les preocupaba mucho, la verdad, pero el punto es que te sientes más cómodo con autores que son, digamos, de una escuela concreta. ¿Te has dedicado más a un autor o autores que son como de estoicos o es una cuestión azarosa? ¿No dejas de lado la posibilidad de hablar de otros como Cicerón o como autores que supuestamente son eclécticos? ¿Te parece que eso es algo negativo que algunas veces se dice, o está bien? Es increíblemente enriquecedor poder hablar de todas las escuelas sin casarse con ninguna, ¿no? Me gustan ese tipo de autores también, y además creo que en el fondo no nos queda más remedio a todos que ser parcialmente eclécticos siempre. Y además intento fomentar en las clases cierto perfil ecléctico en el alumnado. Intento también decirles, advertirles de la peligrosidad de dogmatizarse excesivamente al acogerse a una única escuela, un único autor, una única forma de pensar y acabar renunciando a pensar porque ya te lo da pensado el que ya lo pensó en su momento y compuso esa ortodoxia. Abrazar una ortodoxia no me parece nunca una buena idea. Creo que es mejor ser un poquito heterodoxo, ser capaz de tener en todo momento la mente abierta a otras alternativas. La mente abierta no significa necesariamente tener que abrazar eso otro a lo que estás abierto. O sea, puede que tengas la mente abierta a algo y luego cuando lo analizas decidas rechazarlo, por supuesto que sí, pero por lo menos la mente abierta. Y en general eso se encuentra muy bien y se ve muy claramente en ese tipo de autores más frontera entre posiciones filosóficas diversas, autores que han tomado un poco de aquí y allá y han compuesto su manera afortunada de combinación de ideas, afortunada o a veces no afortunada, a veces también más problemática. Estoy pensando en cosas, autores como Juliano, el emperador Juliano, el famoso Juliano el Apóstata, que me parece interesantísimo, a pesar de que su combinación ecléctica es un absoluto caos, pero ese caos absoluto de conceptos que no tienen nada que ver entre sí y que apenas casan, tiene como un cierto espíritu en él que, aunque no le dé cohesión temática, le da cohesión vital y hace que sea una posición filosófica también muy interesante de tratar. Esos autores también me interesan, claro que sí. Me interesa mucho Luciano. Luciano me parece un autor, de nuevo, un autor muy interesante por todo lo que estábamos planteando. Al mismo tiempo es un gran literato, esa literatura es profundamente filosófica y es un autor que está dispuesto a incorporar temas, enfoques, problemas, incluso respuestas de distintas escuelas, incorporarlas, combinándolas de una manera que ni siquiera siente que le ate de una forma radical. Y en el texto siguiente puede llevarse la contraria en parte a sí mismo, enfocándolo desde otro punto de vista, de una forma muy abierta y muy lúdica, además, muy jugar con todo este tipo de conceptos y trabajarlo de tal manera que el lector está disfrutando, pero se nota que está disfrutando hasta el autor, que tiene un gran un goce de escritura de este tipo de problemas que hace que sea muy atractivo también para nosotros. Creo que hay muchísimo que aprender de los autores que hacen este tipo de cosas. Y creo que el objetivo nuestro, hoy en día, de cada uno de nosotros, debería ser en parte asumir ese espíritu ecléctico. La originalidad como tal, no solamente creo que está sobrevalorada, sino que en parte es imposible. Original no ha sido nadie, porque todos tenemos siempre referentes previos, estamos incorporando parte de esos contenidos que hemos aprendido de manera casi como una inercia, los estamos incorporando a nuestra propia forma de pensar, a veces de una forma más clara y más explícita y más sincera, a veces menos, a veces ocultándolo un poco más y camuflándolo cuando queremos transmitirlo a otros y queremos aparecer como originales, pero original del todo no es nadie, no existe la pura originalidad. Lo que sí que existe es la buena incorporación de elementos de otros autores. Si juzgamos desde parámetros de originalidad pura a Aristóteles, acabaríamos condenando a Aristóteles. En cambio, lo que ha hecho Aristóteles, y él mismo lo reconoce, es hacer un ejercicio de análisis de otras posiciones filosóficas en las que ha sabido dejarse influir de una manera afortunada para que todo lo que le ha influido se sume positivamente en su propia posición filosófica, y eso al final resulta que es original. O sea, que al final la originalidad nace de esa buena combinación, buena influencia y de esa buena apertura mental a los que nos han precedido.
creo que ese debería ser el espíritu. Y como un poco lo que Popper decía, aunque no es que sea el mejor intérprete del mundo antiguo, ¿no? Pero que cuando habla de la ciudad abierta y sus enemigos, famoso libro contra Platón, dicen un poco que creo recordar que era ahí, ¿no? Que el mundo griego, ¿por qué Grecia? Que decía Romilly, es Grecia porque ahí está el encuentro de las culturas de Asia, de Occidente, de repente esos choques. Quizá Platón parece que es un autor que nace en un momento empieza la escritura, está el momento este que está surgiendo, también esto de antes de Platón, ¿no? Sí, ¿cómo puede ser? Pero bueno, ahí está la oralidad y lo que sea, pero también están los encuentros culturales, ¿no? Seguramente bebe de muchísimas fuentes, no es un autor tampoco plenamente original, sino que de lo que solemos llamar presocráticos y de tantas otras influencias bebe y escribe a partir de esas influencias que nosotros no conocemos o no tenemos acceso. Exacto, y luego si nos remontamos a los propios presocráticos, tampoco ellos son plenamente originales, sino que también están bebiendo de otras influencias, tales, por mucho que aparezca en la lista como el primer filósofo, es alguien que es el primer filósofo de la lista, pero en el fondo lo que está haciendo también es incorporar elementos que están pasando por Mileto, elementos culturales que están pasando por Mileto, por el tránsito, por el eje de tránsito que es la región, y incorporarlos y asimilarlos. Y si nos remontamos más y más y más y más, al final lo único que podemos hacer en ese camino de búsqueda de cuál es el punto de partida original es perdernos en lo que ya no conocemos, pero que seguro que seguía siendo un caudal de influencias mutuas hasta el principio de los tiempos. Así que precisamente trabajemos desde esa influencia mutua. Me parece que no hay nada más bonito que escucharnos unos a otros, que atendernos, que tratar de leernos unos a otros los que nos dedicamos a escribir y abrirnos a la posibilidad de que nos influyan tanto lo que está trabajando alguien en el despacho de al lado, en nuestra propia facultad, como lo que estuvo trabajando hace 2600 años alguien en el otro extremo del Mediterráneo. Cualquiera de esos dos elementos puede acabar cambiando algo de nuestro modo de pensar que nos haga un clic positivo para nuestra propia manera de interpretar el mundo y acabe siendo uno de los ingredientes fundamentales desde los cuales contemplemos la realidad. Ese debería ser, creo, nuestro enfoque y, por lo tanto, también vuelvo al escepticismo. Eso debería ser la manera menos dogmática de abrazar este tipo de tarea que es la tarea filosófica. La más abierta a la posibilidad de que, como dicen al menos los escépticos que están abiertos, la más abierta a la posibilidad de que en cualquier momento algo nos haga cambiar de idea radicalmente y tengamos que dejar de considerarnos como lo que nos considerábamos en ese momento. Está muy bien. Un poco yo recuerdo, no recuerdo quién lo dijo, así que lo voy a citar sin saber quién es, pero decía alguien que leer a los antiguos o leer a los es como hablar con alguien, pero siempre interesante, ¿no? En realidad es muy interesante y por eso mismo vale la pena. Pero el punto es, voy a hacer dos preguntas más como para ir cerrando, y una es la primera, porque estábamos hablando ahora, me estaba viniendo a la cabeza, bueno, a él le interesa la dramaturgia, ha escrito varias obras de las cuales no hemos hablado, porque nos hemos centrado más en filosofía, pero vamos, se podría hablar, pero quería tener interés por saber, dado que has mencionado autores como Diógenes Laercio o Luciano de Samosata y sus historias verdaderas, que son todas mentiras, bueno, en fin, ese carácter satírico que tiene, ¿no? Y realmente has hablado digamos, de la comicidad, que es una cosa que llama la atención, que los antiguos tú los lees y si son divertidos te ríes. Realmente el humor del mundo antiguo es algo que captamos enseguida, ¿no? Aunque haya distancias y muchas cosas que se nos pierden seguro y demás, pero me estaba pensando, ¿qué le atrae más a Ignacio? ¿La tragedia o la comedia? ¿Está más interesado por el lado este o por el otro? ¿Cuál sería, como entre las dos, por cuál te decantas? Me encantan las dos, me gustan, son dos enfoques interesantísimos y no me gustaría abandonar ninguna de las dos, pero sobre todo la frontera entre ambas. El encontrar un punto en el que se pueda estar tratando algo desde una perspectiva seria y aparezca el humor, o al contrario, estar tratando algo desde una perspectiva puramente cómica y de repente introducir un tema y un enfoque profundamente serio y jugar con ese contraste que en el fondo se corresponde mucho más con la realidad de la vida, que nunca es ni plenamente trágica ni plenamente cómica. Hay un concepto, en ese sentido, un concepto antiguo que es el de los pudaiogeloios, que al traducirlos surge una traducción algo así como lo serio-burlesco. Lo serio-burlesco sería exactamente eso. Serio-burlesco es aquello que es un tema profundamente serio pero aparece tratado a través de la burla, o es un tema profundamente cómico pero la manera de hacer que resulte más cómico es expresarlo desde la más absoluta seriedad. Creo que eso también lo trata Aristóteles en la retórica, anular la seriedad desde la risa desde la seriedad.
esa frontera y esa influencia mutua me parece la más interesante. Así que quizá, si tengo una aspiración dramática de peso, sería la de algún día poder escribir algo que encaje y merezca el nombre de tragicomedia, que sea una auténtica tragicomedia con todo el peso de la tragicomedia, con todo el peso de lo trágico y toda la comicidad de lo cómico al mismo tiempo. No sé si lo voy a conseguir, evidentemente, pero eso sería lo que me haría sentirme bien, lo que me haría sentirme haciendo lo que quiero hacer en el espacio teatral, sería conseguir que un público que asistiese a una representación que yo hubiera compuesto saliese al mismo tiempo con las sensaciones que te ha producido una buena comedia y con el cambio y la transformación interna que te produce una buena tragedia. Muy interesante eso. Bueno, yo estaba pensando, Platón también está esa combinación, ¿no? Por ejemplo, él habla del espudaios, la importancia de la seriedad y, bueno, y el eirón socrático todo el tiempo está con juegos, con comicidad, pero sobre asuntos muy serios, ¿no? Sí, es un juego, es una cosa muy seria en muchos sentidos. Sobre eso trabaja de una forma muy interesante dos estudiosos actuales de la Universidad del País Vasco, que son Javier Aguirre y Jonathan Lavilla. Trabajan específicamente sobre eso, sobre el tipo de uso del humor en Platón que hace que a veces emplee momentos absolutamente paródicos y burlescos, ridículos, en el momento de máxima seriedad y de tratamiento de máxima seriedad de un tema. Y lo hacen de una forma muy, muy interesante. Llevan muchos años trabajando sobre ese tipo de cuestiones. Maravilloso. Bueno, y la última pregunta, yo creo, para que no cansarte más y para no abusar de tu tiempo, y pues nos hemos dicho que nos íbamos a ceñir a una más o menos dentro de este espacio. Es una pregunta, pues, que digamos que yo creo que cualquier lector se puede, o cualquier espectador se puede hacer, y es, dado que has trabajado casi todas las escuelas helenísticas, o todas, realmente has recorrido, te has centrado más quizá en ellas que en Platón o Aristóteles, por lo que nos has comentado antes, que son menos conocidos, que en fin hay mucho que decir, pero ¿por cuál se decanta Ignacio? ¿Es escéptico, es estoico, es una mezcla de todos? ¿Es ese epicúreo quizá que está un poquito descuidado ahí? Me gustaría mucho ser escéptico, pero tengo serias dudas escépticas sobre el escepticismo, que hacen que no me pueda comprometer epistémicamente con las tesis escépticas. No abrazo el escepticismo de una forma dogmática, no puedo abrazarlo. Claro, evidentemente, todo lo que estoy diciendo muestra hasta qué punto esto sería contradictorio. No se puede, no se puede ni debe ser escéptico dogmáticamente, pero a mí también me ocurre que el escepticismo me genera siempre la sensación de esto es interesantísimo y es una posición que genera un espíritu crítico que quiero mantener, pero no al punto de acabarme convirtiendo en alguien que considere que es una verdad incuestionable, que no se pueden alcanzar verdades incuestionables. Ese dogmatismo negativo en el que tanto riesgo hay de caer si uno se enfoca de determinada manera el trabajo escéptico. Así que ese no sería mi enfoque, pero sí, al menos, utilizar el escepticismo para poner en cuestión otras interpretaciones, otros modos de hacer filosofía que podrían ser el modo relativista o el modo absolutista, el modo dogmático absolutista. Pero al mismo tiempo que hago eso, hay una escuela sobre la que curiosamente he trabajado mucho menos, que me resulta también de gran capacidad para la vida y de gran interés para la propia vida, que son los cirenaicos. El hedonismo de los cirenaicos, el hedonismo directo, la valoración del placer, sobre todo en algunos cirenaicos concretos, el modo de entender el papel que tiene el placer en la vida, y no solamente por la parte hedonista, sino también el modo de entender hasta qué punto no nos queda más remedio que asumir que estamos encerrados en nuestras propias sensaciones y que nuestras sensaciones son nuestro mundo, nuestras sensaciones componen nuestro mundo. Y dado que componen nuestro mundo, no podemos hablar dogmáticamente de lo que está más allá de las sensaciones, y esto va en la misma línea que el escepticismo, pero sí que podemos hablar de nosotros mismos desde las sensaciones que vivimos. Así que al final creo que soy ecléctico. Después de todo esto, diría que hay, en mi forma de ver la realidad, hay una parte bastante importante de lo que transmiten los escépticos. También hay elementos que provendrían de la filosofía moderna, también hay elementos que provendrían de Nietzsche, pero también tiene una presencia muy importante la filosofía cínica, la filosofía cirenaica, algunas partes muy interesantes del estoicismo. Jamás me declaro estoico, no es algo que haga de forma... de hecho, cuando me dicen, sobre todo en redes sociales aparece de vez en cuando la pregunta, pero ¿por qué escribes sobre el estoicismo y no dices ser estoico? Porque yo estudio el estoicismo, no entiendo el estoicismo como una especie de capilla
no es algo a lo que yo me quiera adscribir como si fuera una gran religión que está resurgiendo del pasado, no es eso, sino que es un objeto de estudio interesante. Pero sí, incluso también del estoicismo, aunque lo mantengo desde ese punto de vista, incorporo partes a mi propia manera de vivir y también del epicureísmo. De las distintas escuelas que voy trabajando voy aprendiendo cosas que siempre me gusta incorporar y al mismo tiempo incorporarlas con cierta apertura a considerar la posibilidad luego de haberme equivocado al incorporarlas y tener que dar marcha atrás. O sea, en cualquier momento, cualquiera de estas tesis que uno acaba considerando que tienen mucho papel en su propia manera de ver su propia forma de vivir, puede que no tengan tanto papel a largo plazo y que hay que corregir. De hecho, al final, si lo pienso, creo que el eclecticismo es la mejor alternativa. El eclecticismo es la que mejor describiría lo que hago y quiero hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, bueno, quizá una última pregunta para ya cerrar, si te parece, aunque ya había dicho que era la última de la anterior, pero igual. Dado que yo estoy interesado en la filosofía moderna y últimamente, pues por razones de organización docente, he dado muchos cursos de filosofía medieval también, así que he estado un poco entre medieval y moderno temprano inicial, que me gusta. Y bueno, pues me he dado cuenta de que la filosofía antigua en este tiempo está presentísima en los filósofos medievales, claro, pero también en los modernos. Si uno ve, por ejemplo, Montaigne es un autor que es uno de los que me interesa mucho, obviamente, de todos los autores de la antigüedad, pero, por ejemplo, el cinismo, que él confunde con el estoicismo muchas veces, supongo que también era algo normal en ese momento, pero digamos que está ahí muy presente, y el estoicismo, el neoestoicismo, obviamente, también, pero uno ve en Descartes, pasa lo mismo con Pascal, pasa lo mismo con muchísimos autores de la modernidad, lo mismo que en el medievo. Uno piensa, Agustín de Hipona, Cicerón es uno de sus grandes maestros, fue escéptico académico durante un periodo pequeño, todo eso influye, ¿no? Entonces uno diría, como has dicho al principio de la entrevista, que la lectura de los antiguos es la base, es el inicio, y es que uno, digamos, no entiende el mundo contemporáneo, incluso, diría yo, el pensamiento contemporáneo no se entiende sin haber entendido, sin haber atendido a lo que dicen los antiguos, ¿no? No sé si compartes eso, sí. La filosofía no solo es un interés arqueológico o algo así, sí. No se trata de conocer antigüedades. Uno puede tener esa experiencia a lo mejor leyendo, qué sé yo, algún texto de los egipcios, puede ser que lo veas como algo muy distante, pero en el caso de los griegos y romanos da la impresión de estar leyendo cosas que de alguna manera siguen ahí, presentes, vigentes en cierta medida. No sé si tienes esa misma, sin caer en el anacronismo, ¿no? Pero sí hay unas distancias, unas diferencias, pero sí está presente en toda la tradición filosófica. El mundo antiguo está permeándolo, ¿no? Incluso hasta nuestros días. Y creo que es algo que de alguna manera explica tu interés, ¿no? En el mundo antiguo, en parte. Sí. De hecho, explica también la manera en la que quiero trabajar sobre el mundo antiguo. Por supuesto, con el rigor del historiador, con el rigor científico, pero con la perspectiva de que estoy trabajando para mi tiempo presente sin ninguna clase de duda. Y que eso significa que todo aquello que estoy trabajando de la antigüedad tiene de alguna forma un reflejo, un influjo, una manera de transformar parte de la realidad presente actual, porque todas las cadenas de acontecimientos y las cadenas de pensamientos que nos han constituido como lo que hoy somos se remontan hacia atrás, hacia el pasado más remoto. Y yo me enfoco específicamente en Grecia porque es lo que conozco mejor, pero habría que decir que esto también abarca mucho más allá de Grecia, abarca Oriente, abarca Egipto, abarca toda una serie de tradiciones que son todas ellas cadenas entrecruzadas que han acabado conformando la realidad presente. Mi campo de trabajo al que me tengo que dedicar es el que conozco mejor, sobre todo por el conocimiento del idioma de base y del contexto histórico y cultural de base, y tiene que ser eso Grecia y en menor medida Roma. Intento mejorar mi conocimiento de Roma paso a paso y día a día, aunque Roma también es un mundo enorme y enormemente abierto, y hay que trabajarlo para poder analizarlo con detalle y con cuidado. Pero eso hace que sí, en cierto modo, lo vea de ese mismo modo que tú has planteado. Hay concatenaciones de acontecimientos y de ideas en los que cada uno de los autores que podemos ver es un eslabón, y ese eslabón está conectado con los anteriores. Así que la mejor manera de poder analizar el último eslabón que se ha producido ayer mismo es remontarnos en qué manera concreta se ha producido esa concatenación para poder llegar a puntos de partida. Y esos puntos de partida, los que mejor ejercen de punto de partida que podemos encontrar para el pensamiento occidental contemporáneo, están en el pensamiento griego. Así que intento por eso también transmitir la idea de que tiene mucha importancia el orden cronológico. Que el orden cronológico no es solamente un orden aleatorio que hemos dado en dar a las asignaturas de historia de la filosofía,
sino que hacer historia de la filosofía es una de las maneras de no meter la pata, de darnos cuenta de que cada cosa tiene un orden y una sucesión y que se entiende mucho mejor cualquiera de esos elementos de la concatenación si te remontas a que de alguna forma procede del anterior. Y ese procede del anterior y ese procede del anterior. Así que si los explicas en orden, y el orden podría ser dos, podría ser partir del presente e ir hacia atrás, o partir del pasado y llegar hasta hoy. Pero desde luego, incluso lo ideal sería quizá hacer los dos. Que tuviéramos, ojalá el tiempo de las carreras de filosofía no estuviese tan limitado y tuviéramos tiempo de sobra y pudiéramos hacer historia de la filosofía, primer recorrido, partir del inicio y acabar en el presente, y segundo recorrido, partir del presente y remontarnos hasta el inicio. Sería maravilloso. Pero dado que tenemos que elegir uno de los dos, pues creo que quizá tiene sentido que la base sea lo que estuvo más atrás y por lo tanto hay más cosas que se asientan sobre ello y luego vayamos dando paso a paso el proceso, el avance hacia nuestro actual presente, que cuando lleguemos a él lo habremos entendido en mucho mayor nivel de riqueza, mucho mayor nivel de concatenación de acontecimientos y de circunstancias unos con otros y de factores que intervienen en nuestro presente, y por lo tanto seremos mucho más difíciles de engañar. Habrá mucha más dificultad para vendernos que esto es nuevo o que esto procede de lo que no procede. Podremos realmente darnos cuenta de que muchas de las cosas que se nos dice que son nuevas no lo son, y muchas de las cosas que se nos vende que proceden de algo proceden en realidad de otra cosa, a veces mucho más lejana, mucho más antigua y mucho más causalmente unida con nuestro factor presente. Así que creo que, en el fondo, el trabajo de alguien que haga historia de la filosofía antigua es también filosofía contemporánea. Claro. Pero nada de separar y cerrar, digamos, dejar de lado la historia como a veces se ha planteado, ¿no? Yo recuerdo algún texto que Bernard Williams escribía sobre defendiendo la historia incluso en la filosofía analítica, porque hay gente que no decía, no, una cosa es la historia de la filosofía y otra es la filosofía, ¿no? Entonces, la historia de la filosofía prohibida y cosas de esas, ¿no? Que alguna anécdota de estas. Esto de dejar de lado la historia de la filosofía no tiene sentido para hacer filosofía, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. A mí se me cuelan en clase estudiantes de físicas que vienen al primer tercio de mi asignatura diciendo, bueno, el primer tercio son los presocráticos, evidentemente, diciendo, es que, claro, nos encontramos con que amigos que son de filosofía nos hablan de esto, y esto es la historia de nuestra propia disciplina, porque ellos la conocen y nosotros no. Así que se me cuelan en clase y vienen de oyente a escuchar las clases de presocráticos, porque es la forma de hacer arqueología de su propio campo de trabajo y de conocer el pasado de su propio campo de trabajo. Y lo valoro muchísimo, me parece un gran enfoque por su parte. Creo que la historia, todo especialista en algo debería conocer la historia de ese algo sobre el que trabaja. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que por mi parte, más que nada tenía esas preguntas y no quiero tampoco, como digo, pasar más allá del tiempo que nos han fijado, que está casi al límite, así que ya creo que además he abusado un poco de Ignacio, le he preguntado demasiadas cosas, probablemente lo he agotado, y al contrario, agradecerte la disponibilidad. Ha sido un auténtico placer, Vicente. Muchísimas gracias por tus preguntas. Me han resultado muy, muy interesantes y ha sido un disfrute estar charlando contigo durante este tiempo. Lo mismo. Sí, muchísimas gracias a nuestros invitados, profesor Vicente Raga y al profesor Ignacio Pajón. Por supuesto, les extendemos la invitación a todas las personas que nos ven, de que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página en la que subimos nuestras ediciones de la revista Saga. Esperamos que esta conversación les haya parecido muy interesante. A mí me pareció interesantísima, porque digamos como que se abarcaron muchísimos temas y fue muy, muy fluido. Se habló de escepticismo, teatro, la academia hace 2000, 3000 años y la academia hoy en día. Entonces también la invitación es también a reflexionar nuestros espacios. Por supuesto también, ya para finalizar, esperamos también como tener nuevos espacios con ustedes dos, también quizás encontrarnos en el futuro, en otras actividades. Y nada, espero que tengan muy buena tarde, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.